La 301 hay que abordar, historia viva para contar, cultura que te hará vibrar. La 301 lista ya, San Miguel espera, ven a disfrutar. Fuímonos. Muchos hablan de San Miguel, pero muy pocos conocen de su historia. Aquí te la vamos a contar. Bienvenidos a la 301. Nos da mucho gusto que se reúnan con nosotros para conocer un nuevo capítulo sobre este video podcast. Hoy presentamos El Maestro Migueleño. De seguro usted tiene en sus recuerdos aquel maestro que le inspiró o probablemente aquel que le hizo la vida de cuadritos. Hoy, tomando en consideración que es el mes de junio y se celebra el mes del maestro, dulces himnos cantemos de gloria al maestro abnegado en loor y ensalcemos doquier su memoria entre cantos sublimes de amor. Marvin, como siempre, nuestro culturólogo, especialista en historia migueleña, hoy para ustedes, el maestro migueleño. ¿Qué tal, Marvin? ¿Cómo estamos? Bien, un gusto. Siempre estar con la audiencia. Contame, ¿hay historias interesantes del lado de los maestros en tu vida? Bueno, claro, me imagino que a todos, ¿no? Y yo tengo una particularidad que también he sido maestro, fui docente. Tenés doble experiencia que compartir. Sí, he dado clases en la universidad 10 años, entonces es interesante haber sido maestro porque me permitió no cometer los errores que cometieron o que yo vi que cometieron conmigo, que es lo interesante. El hablar, por ejemplo, yo pensé que me ibas a preguntar cómo definís al maestro migueleño, ¿no? Entonces yo traía... Bueno, comencemos por eso. Traía, un nombre que se puede definir al maestro migueleño, que es Hitler, ¿no? Entonces es por una sencilla razón que es, el sistema educativo salvadoreño es rígido y memorístico, ¿no? Entonces, en ese sentido, el maestro, si es maestro de un sistema rígido, pues tiene que ser autoritario. Y partamos del hecho de cuando se crea el sistema educativo salvadoreño, que estás hablando después de la independencia, porque en la época colonial aquí solo recibían clases las élites. Los hijos de familias nobles. Ajá, exactamente. Y los criollos eran como las élites. En El Salvador no había imprenta, fíjate, no había universidad. Entonces la gente que quería estudiar más allá tenía que irse a Guatemala. Guatemala, que era. Hay muchos migueleños que ves que han estudiado en Guatemala durante la época colonial, porque aquí había mucha gente de dinero. Entonces mandaban a sus hijos a Guatemala. Era como una tradición, ¿no? Entonces, cuando viene la República, dicen, bueno, miren, es que hay que darle la educación a todo el mundo, tiene que estar abierta a todo el mundo. Entonces, hay que crear un sistema educativo público, ¿no? Entonces, se decide contratar, fíjate bien de entrada, a la mayoría mujeres, porque la ley permitía pagarle menos a la mujer que al hombre. Entonces, si te fijas, desde entonces es una tradición, hasta el día de hoy, que la mayor parte de docentes o profesores o maestros de El Salvador son mujeres. Sí, recuerdo que lo mencionaste cuando tuvimos el programa de la mujer migueleña, por cierto. Entonces, por eso, y lo ves, si haces un recorrido por todas las escuelas de San Miguel, vas a encontrar que la mayoría son mujeres. Ofelia Herrera, Aminta de Montiel, Dolores Sousa, Carmen Retes, la mayoría de escuelas públicas, María Escobar Granillo, son... Pablo J. Aguirre. Ella es hombre, pero todos han sido, y en el caso de Pablo J. Aguirre fue gobernador. Sí, ya era. No fue maestro, sino que fue gobernador. Y como fue gobernador, le pusieron, su nombre a una No escuela. me hagas hablar, por favor. Entonces, de alguna manera, la mayoría de escuelas en San Miguel en un momento tenían nombre de mujer. De mujer, porque a San Miguel va a llegar la escuela como tal, pública, a principios del siglo XX. Entonces, estas van a ser como las primeras maestras de San Miguel
que le dieron clases a muchas generaciones. O sea, que ellas comenzaron a dar clases de 20 años, 25 bien años. Jóvenes. Bien jóvenes. Claro. Y se han jubilado a los 60, 70 años. Y entonces eso hace que... Se vienen nombres, ¿verdad? ahorita. Que hace que ellas le dieron clase a tantas generaciones, que es gente que después se hizo médico, gente que después se hizo profesor, gente que después se hizo militar, gente que después se hicieron abogados, que dijeron, miren, yo me acuerdo de doña fulana, de doña Jesús Escobar de Cárdenas, la niña Chusita, que nos dio clases a varios, y entonces sería bueno, y muere, y entonces le dedicaban una escuela. Entonces es así como van a ir naciendo los nombres de las escuelas, eso te explica. Entonces eso va a dar, digamos, en el tema público. En el tema privado, el primer colegio privado que hay es el Instituto Católico de Oriente de los Hermanos Maristas, y que estaba a la par de la Iglesia San Francisco, y que precisamente por eso es que ahí se crea una cancha de básquetbol, porque el primer deporte que se juega en San Miguel a nivel educativo va a ser los maristas, que introducen el básquetbol, que era como el deporte insigne de las élites del Salvador, porque el básquetbol no era tanto que era por los maristas, sino que se convirtió en un momento en el deporte élite del Salvador. Hoy es la equitación, por ejemplo, ¿verdad? Sí, que es más... El tenis, por ejemplo, también va a ser como los deportes de la élite. El fútbol va a ser el deporte ya que se propaga de las masas, pero claro, fue el básquetbol. Por eso ahí hay hasta el día de hoy una cancha de básquetbol que va a ser como un legado del colegio marista que estuvo ahí. Hoy pasa a estar allá en la Colonia Ciudad Jardín. Y así van naciendo los nombres de las escuelas, dedicadas a maestras y dedicadas a políticos. Vea el caso de Pablo J. Aguirre, que te decía, que fue gobernador. Y al parecer fue un gobernador muy querido, ¿verdad? Caso otro gobernador, que sorprendente que no haya, digamos, una escuela con el nombre de él, que va a ser don Baltasar Zapata, que él hace la escuela Minta de Montiel, ¿verdad? Y doña Minta de Montiel tiene, yo he hablado con una nieta de ella. ¿En serio? Ajá. Entonces, y te cuenta la historia, obviamente, que fue una maestra de las primeras del siglo XX. Pero mira, pero si te fijas, creo que en la ciudad, la escuela Minta de Montiel, es interesante el tema de la parte de su construcción. Se hace por 1920. Ahora, pero hay una cosa, es que primero se hace el edificio. Después es que se le pone el nombre. No, pero mira la construcción y si vos te pones a establecer comparaciones. Hay otra obra hermana de la Escuela Minta de Montiel, que es el Hospital San Juan de Dios. Se hacen en la misma época. Ok, interesante. Y lo hace siendo gobernador don Baltasar Zapata. A mí siempre me llamó la atención como la forma, la estructura de la ajá. O sea, obvio, acuérdate que yo estaba chiquita, sí me parecía incluso el detalle del color, de sus colores, de sus muros, o sea, no era la típica escuela, la típica porque era escuela. La del centro. Claro. Era la escuela, esa es como la primera escuela del centro. Por ejemplo, Monseñor Romero va a fundar la Escuela Sagrado Corazón de Jesús, vea que también está en el centro. Y la escuela Pablo J. Aguirre, pero tiene más cara de escuela per se. Bueno, era una casa, claro, casa de se adaptó, común, que ya se cayó y han hecho una estructura, pues en mi opinión, no muy arquitectónicamente funcional para escuela, muy sencilla, digamos, y plana. Ajá, entonces, pero y eso es el nombre. En el centro las escuelas tienen nombre y la mayoría va a ser un profesor que fue muy querido, una profesora que fue muy querido, y la mayoría van a ser de mujeres. Y es tanto así, además del salario, que por ejemplo, a mí si me preguntas una figura a la que yo, digamos, no me dio clase, pero me llamó mucho la atención y de pequeño fui a ver una de sus clases y he regresado donde vivía, que es la Niamunda. He hablado con una amiga de ella que conoció a la Niamunda porque vivía con su hermana en un mesón, en una pieza de mesón a la orilla de la calle, donde ella enseñaba a leer y a escribir por una cantidad que vos decidías. Simbólica, quizás. Que vos decidías. Ella tenía una canasta ahí y tú ahí le depositabas después de la clase
¿cómo se llama? Lo que tú quisieras, ¿no? Tenía ella unos banquitos, pero se le llenaba tanto que tenías que llevar... ¿En qué barrio era eso? Esto es en el barrio El Calvario, es, digamos, cerca del Rastro. Es, ¿cómo se llama? Por ejemplo, donde nuestro equipo de producción tiene su oficina. Ok, por los sectores donde estaba el técnico cultural y toda la cosa. Es entre el técnico cultural y la calle que entra a la colonia Jardines de Bolonia. Ok. Ese pasajito que está ahí, que es un pasaje también interesante, porque ahí estuvo enterrado Rafael Arce Sabla por muchos años, cuando muere... Después de un enfrentamiento, que es uno de los líderes guerrilleros, que muere allá por Indeo, la fábrica de calcetines, sí. Y lo traen ya muerto a enterrarlo en el patio de una casa también de ese pasaje, que era a la par de donde estaba Doña Munda. Entonces, ¿qué libros usaba la Doña Munda? Usaba mantilla, claro. Silabario, ¿verdad? Y también hacía repasos con el almanaque de Bristol y Escuela para Todos. Fíjate, lo máximo. Que era como esa enseñanza cotidiana de la cultura, de la cotidianidad, para también darte como esos tratos. Creo que todos tuvimos... Era rígida en el sentido de poner orden, porque la gente que llegaba a recibir sus clases era gente pobre, gente que no podía ir a una escuela ni pública, y que obviamente o había sido expulsada de las escuelas públicas y se veía obligada a buscar otras opciones. Y bueno, era la última opción, porque la Niamunda no era titulada, pero te enseñaba a leer y escribir. Ella sí podía leer y escribir. ¡Ay, qué divina! Para mí la Niamunda es un verdadero apostolado de, digamos, de lo que es un maestro, ¿no? Lo que tú cantabas al principio, el himno al maestro, habla de un apostolado, es decir, ella no cobraba, ella no era titulada, ella no tenía un colegio, sino que le dejabas en su pieza de mesón la contribución que tú consideraras darle, y si no podías darle nada, no había nada. problema. Tú llevabas el banquito, entonces eso es todo un símbolo de ese deseo de saber, de aprender a leer y escribir. Y ella lo único que te enseñaba era leer y escribir, el abecedario y escribir verbos, a conjugar los verbos. Pero era como el aprendizaje básico. Exactamente, era como que si fueras un niño de 8 años, claro. Y mirabas gente adulta ahí tratando de aprender a leer y escribir. Para mí es el ejemplo de maestro, ¿verdad? Luego, ya si me preguntas, digamos, en lo personal, y que por eso yo sacaba este libro, El secreto de Hitler, para decirte cómo eran los maestros, yo puedo decirte que mi paso por el sistema educativo no me guarda mayores buenos recuerdos. Por ejemplo, yo soy disléxico y a mí me costó aprender a leer. Entonces yo yo aprendí a leer en el colegio Corazón de Jesús y de María, y me tocó que me diera clases, no, más bien que me enseñara a leer doña Josefina Joya, que era la dueña del colegio y que era de esas primeras maestras que hubo en San Miguel, con la rígidas, de las maestras antiguas, okay. Con la diferencia que ella pone un colegio. Ella comienza en el sector público, pero se sale y pone un colegio que llegó a ser de mucho prestigio, sí, para los primeros años, es decir, kinder, primer grado, aprender a leer. Muchas de las familias de San Miguel los ponían ahí, y después pasaba o a La Paz, o a la Santa Sofía, sí, o al Marista, ¿no? De sexto, de sexto. La primaria. Ajá. Cursaban primaria y yo sé por qué. Porque era bastante rígida, usaba métodos de la vieja escuela, y aún cabe ese título de la vieja escuela, que era golpearte para que aprendieras a leer, ¿verdad? Era castigarte. O sea, el castigo físico en el Corazón de Jesús y de María era una realidad. Por ejemplo, a mí me costó aprender a leer por mi dislexia, pero no te trataban de que así. Primero, ni sabían que existía la dislexia en esa época, ¿no? Se interpretaba como una especie mía de deficiencia o de haraganería, que yo no quería leer. Entonces recuerdo que me sacaba ella del salón de clases cuando la profesora no daba, que yo se daba por vencida, me sacaba a una banca. Recuerdo que había un patio central ahí, ¿verdad?
y me sacaba y me sentaba con ella y me hacía leer. Y entonces si yo no leía bien y me daba en la cara. Uy. Sí, correcto. Y entonces sí volví a leer. Bueno, claro, te imaginas, ¿verdad? Qué fuerte. Terminaba vos. leyendo bien. Claro, ahí se te enrotaba la confusión de las letras. Después de 3 cachetadas, por eso a veces te da risa hoy, ¿verdad? Cuando ves el trato con los centennials, que le dice, el drama. Pero no se preocupe, hijo, si usted no puede leer, no es culpa suya, es culpa de la maestra, no se preocupe. Un día va a aprender a leer. Entonces ya me imagino. Entonces yo no te puedo decir, vamos a ver, yo no te puedo decir si eso fue malo, fue bueno. Entiendo que pedagógicamente no es correcto pegarle al niño, al alumno, ¿verdad? Pero era el método. Y te voy a decir una cosa, y me he enterado después que era un acuerdo entre ella y mi papá. Jue. O sea, mi papá había autorizado a doña Josefina que me sacara y me golpeara si era necesario para aprender a leer. Y a esto te vuelvo a recordar que mi papá me agarraba en ese mismo método, me agarraba en la casa, me hacía que le leyera todos los periódicos que llegaban a la casa. Hoy te cuento el antecedente de la versión. Le vas a prestar, ¿no?, el libro también, y tu papá. Entonces, no, bueno, lo de mi papá así era, ¿no? Ajá. Era, entiendo que me hacía leerle para que yo pudiera superar la dislexia. Te sorprenderá que después en el Colegio Marista yo gano un concurso de oratoria representando al colegio en 9º grado. Lo gano. O sea, un disléxico termina ganando un concurso de oratoria de todos los colegios. Imagínate. Entonces, que lo organizó una cosa que se llamaba el Club Activo 2030. Entonces, te quedas en esto. O sea, me sirvió aquellos golpes, me sirvió lo de que mi papá me pusiera a leerle los periódicos para ganar el concurso de oratoria en 9º grado, y eso me permite hoy, por ejemplo, tener una gran facilidad de palabra, que sigo siendo disléxico, pero no se entiende. Nadie, si yo no lo digo, nadie lo nota. Entonces, que la dislexia es, por ejemplo, yo cuando hablo ya no casi lo cometo, pero tengo que hablar despacio para que no se me note la dislexia y pero eso me permite darme a entender. Pero sí, cuando escribo de repente me como una letra. No, es que la dislexia es que te comes una letra, entre otras cosas. Entonces yo me suelo comer una letra de la palabra, y por eso leo otra vez para corregir si eso pasa. Pero es muy poco, y nadie podría decir que además hablo un idioma tan complicado como el ruso en un 80% siendo disléxico. O sea, es decir, se superó. Entonces, vamos a ver, ¿podés decir al final de mi vida que aquellos golpes que recibí de doña Josefina Joya me han ayudado a ser buen orador? Bueno, vamos, que así yo creo que cualquiera con los golpes aprende, ¿no? Pues sí. Mira, yo creo que Pero yo no lo haría. Sí. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no lo haría, no. Sé que hay otros mecanismos para aprender a leer. Todos tuvimos un salveque, tuvimos un chantaje. Lo que para vos fue la niña Munda, para mí fue la escuelita Jesús de Praga. A mí en mi casa no era que iba a haber club de tareas o no, yo tenía que rebuscarme con la tarea, y si no, si usted se queda, se va para la Jesús. Así, literal, era lo que decía mi mamá. Ahora, otros puntos en el tema de, ¿cómo que se llama?, de los golpes, quizás porque estaba en un colegio católico, un colegio de monjas, no sé hasta qué punto. Sin embargo, déjame decirte que en algún momento fui nalgoteada por una monja, pero mi profesora de primero, Sor Carmita, no te golpeaba, pero por ejemplo, si vos no te aprendías la lección antes de entrar a la clase, te ponía de brochecito un burro, fíjate, y te paraba de plantón en un rincón. Si vos eras muy comelón, te ponía de brochecito, bien me acuerdo, así eran. Eso se llama estigmatización, ¿verdad? Y te ponía un chanchito, ¿me entendés? El burro, el chanchito, entonces. Eso es violencia, ¿no? Claro, pero. Legalizaba los apodos. Ella no, incluso, oíste,
esto era que yo me acuerdo de una compañera que le pusieron eso y cantábamos todas. El burrito está llorando, jijao, jijao, jijao. La de, ¿cómo que se llama? La de Cri-Cri. Uh-huh. Entonces, fuerte. Estás hablando de un tipo de violencia, pero pasivo-agresiva. Sí, por eso es que te decía que el sistema educativo salvadoreño es rígido, que tiene que ver con eso, ¿no? Y memorístico, que tiene que ver con que tenés que aprenderte la lección. Ya sea, no importa si entendés lo que estás leyendo, pero tenés que repetirlo. Pero fíjate que había... Y solo un paréntesis, que ya que mencionaste por la escuela Niño Jesús de Praga, sí te he explicado por qué hay mucho nombre de, de profesora de mujeres. Es por las profesoras que educaron mucha generación. También hay que decir que los nombres de las escuelas de los santos que tienen santos es porque las fundó un sacerdote o una monja. Mira qué interesante. Por ejemplo, la escuela Niño Jesús de Praga la funda Monseñor, es una idea de Monseñor Basilio Plantier. Sí, lo recuerdo. Para la gente del mercado, para que los hijos de las vendedoras del mercado fueran de hecho eso. La guardería lleva su nombre, ¿no? Claro. Y por eso también la Santa Sofía está fundada ahí, y es escuela pública manejada por la congregación de las monjas y pública para que sirva para las gentes del mercado. Entonces, la Niño Jesús de Praga era para primaria y básica, que creo que hay. No. Siempre después, era primaria. Y después básica y bachillerato para pasar ahí a la Santa Sofía. Entonces, las escuelas en San Miguel van a tener nombres de profesoras y nombres de santos, porque ha habido, te decía, la escuela Sagrado Corazón de Jesús es precisamente fundada por Monseñor Romero, cuando estaba de administrador de la catedral. La escuela Abdón Cordero es también un maestro, y es maestro de maestros, porque al parecer él fue profesor de maestros. Así como tipo prefecto. De origen de San Miguel. Otro es el doctor José Antonio Rosales, que también hay una escuela, porque él fue incluso ministro de instrucción. Se llama ministro de Instrucción Pública, que es el ministro de Educación. Okay. Además de un gran, digamos, académico migueleño que participó en la revuelta de la quema de la alcaldía, ¿no? O sea, es decir, si los migueleños se alzaron, había figuras que eran como los que los defendían, los emblemáticos. Y los voceros, ¿verdad?, de esa masa de 4,000 vendedores del mercado y gente de los cantones. Uno de ellos es el doctor José Antonio Rosales. Hay una escuela con su nombre. Y está el parque. Y está el Parque Rosales. Entonces, pues más o menos solo un paréntesis, ya que mencionaste incluso, por ejemplo, la Escuela Confederación Suiza surge porque hay un grupo de migueleños que son de origen suizo-alemán, ¿verdad?, que vivían en San Miguel, la familia Slageter, la familia Soler, Gudol, Rutz, que son familias de San Miguel, que emigran y se quedan a vivir en San Miguel, y ellos dan su aporte, esa comunidad suiza, y fundan de su dinero la Escuela Confederación Suiza, que está allá por la colonia Hirleman. Sí, claro. Pero antes estaba en el centro. Sí, es correcto, se movió. ¿Y usted qué recuerdos tiene de sus primeros grados, de sus primeros estudios? ¿O le tocó también la niña munda? ¿O probablemente le pusieron el brochecito? Nosotros vamos a hacer ahorita una parada técnica, pero recuerde que seguimos aquí en la 301 Ruta de Historia. Aprovechamos la oportunidad para invitarlos a que forme parte de la comunidad suscribiéndose en nuestro canal de YouTube. Aparte de esto, también nos encantaría poder recibir sus comentarios, conocer y saber cuáles han sido los maestros que fueron determinantes en su vida, que generaron una inspiración en su futuro. Recuerde que puede comentarnos a través de Facebook, Instagram y TikTok. Somos las 301 Ruta de Historia. Regresamos. La 301 hay que abordar. Historia viva para contar, cultura que te hará vibrar. La 301 lista ya, San Miguel espera, ven a disfrutar. Fuímonos. Regresamos. Seguimos en la 301 Ruta de Historia. El episodio de hoy, el maestro migueleño. Marvin,
Es interesante seguir hablando sobre la educación en nuestro querido pueblo, el ver las formas pedagógicas o no tan pedagógicas de enseñar. ¿Qué más, qué depara, cómo está la educación en San Miguel en este momento? ¿Cuál es lo bueno y lo malo de los maestros que ahorita conocemos? Bueno, a mí me tocó, no sé si a vos también, hubo un momento en que fíjate que yo estudiaba de día en el colegio, pero quise sacar otro grado. Ah, ¿de verdad? Ajá, en la tarde. No, yo no fui tan intenso. Entonces sí, yo seguro no tenía nada que hacer, o era hiperactivo. Y entonces No, la cosa es que en mi casa me lo permite, y estudié en las tardes en la escuela Doctor Antonio Rosales. Entonces a mí, aquí en el centro, que queda cerca de la casa. Entonces lo que te quiero decir es que yo recibí clases ahí con la teleguía. ¿Te acuerdas? Sí, la revista. Que había un televisor. No, la del gobierno. Sí, claro, porque era escuela pública. Entonces había un televisor, entonces, y tenías el farolito, ciencias sociales, ciencias naturales. ¿Cómo se llamaba esa colección? Teleguía. No, me refiero a la del farolito, era, en el caso del gobierno se llamaba teleguía porque eran las clases que estaba idioma nacional, el farolito. Sí, pero el farolito era de Tazumal. Claro, esa era la imprenta. Sí, imprenta Tazumal. Pero en el pensum del gobierno le llamaban teleguía porque el profesor primero te leía el libro, decía abra la página tal, y después te ponía el programa relacionado con eso. Pues yo creo que me dio por ir a estudiar en la tarde porque se puso de moda. Te pareció interesante. Quería ver lo de la televisión, recibir clase con televisión. Entonces yo me acuerdo de eso porque hice un año de un grado, o sea, ponerle que yo iba a quinto e hice sexto en la tarde, ¿no? En el mismo año. Pero no, al final no me valió porque no podés hacer eso. Pues entonces, mira, pero igual lo recibí. Pero ¿sabes qué? Me parece bien interesante. Eso debe haber sido, ¿qué? 70 y pico, en lo que vos estudiaste, cuando el auge de la televisión se volvió en un boom. Claro, entonces a mí me llamaba mucho la atención estar en una clase con televisor, ¿no? Era una cosa interesante. Era novedosa. Ahora bien, hoy lo que representa eso es, por ejemplo, las tablets y las laptops que le han dado a los muchachos. Ahora bien, yo puedo comparar esa diferencia. Allá había un maestro y teníamos un libro guía. Hoy los maestros tienen serias deficiencias. No todos saben manejar la tecnología. Sí, porque son migrantes digitales en su mayoría. Y si te fijas, hay una prueba anual que se llamaba PAES, hoy se llama Avanzo, y que ya van varios años que tienen el uso de tablets y laptops, y la nota promedio no ha mejorado, incluso ha bajado centésimas. O sea, quiere decir esto que la laptop y la tablet no ha servido para mejorar la calidad de la enseñanza en el país. Entonces eso tiene que ver con que no solo es darle laptop y tablets a los muchachos, sino que necesitas un maestro, un docente que te guíe para que te pueda acompañar con qué es esa tablet, cómo buscar información, y también que te explique los contenidos, que era lo que me acuerdo que yo recibí clases con la televisión cultural educativa. Buenísima. ¿Te acordás que el canal 8 y 10? Canal 8 y 10 eran los que transmitían eso. Eran diferentes, digamos, ¿verdad? Sí. Temas, por ejemplo, temas de idioma nacional en un canal, temas de sociales y todo eso. Entonces yo creería de que la tecnología es una gran arma. Cuando yo he dado clases, por ejemplo, en la universidad, yo siempre pedía dar la clase, que eso me costó que me entendieran eso, fíjate. Claro, yo venía de Europa, de ver que incluso las pizarras ya no existe el yeso, ¿sabes? El yeso no existe, pero ni el plumón ni nada, sino que son pantallas digitales, táctiles, ¿verdad? Que, o sea, es un gran monitor, ¿no? Y cada muchacho saca ahí su computadora, ¿no? Es una cosa. Y las aulas no son pupitres, sino que son como mesas como estas redondas, donde se sientan grupos de 3, 5 muchachos, ¿verdad? Y hay siempre un espacio para que el profesor se siente con ellos. Es como un facilitador, de hecho, creo que en eso termina convirtiéndose. A mí me han invitado a exhibir mis documentales o a dar charlas de historia en algunos de los colegios élites de San Salvador, donde estudian los
digamos, los hijos de las familias más adineradas del país, y te vas dando cuenta que ese modelo es el que utilizan. No hay pupitres, es una mesa donde se sientan diferentes mesas en un salón muy iluminado, con una pizarra, ¿vea? Con wifi. Es una cosa, claro, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere hacer aquí? Dicen con las escuelas públicas. Para eso es la laptop, ¿vea? Y todo eso. Pero, entonces, el punto es este. Entonces, yo siempre pedía que me dieran, por ley, las universidades tienen que tener un centro de cómputo, un centro con computadoras, claro, una cosa así. Entonces, yo siempre pedía que me dieran ese salón para dar mi clase. Entonces, me costaba que lo entendieran para qué yo quería eso, ¿verdad? Y cuando me lo daban, había el problema del internet. El internet era malo en las universidades. Malísimo. Entonces, era una cosa que se tardaba en cargar, entonces era como complicado. Pero para mí, la tecnología se sirve mucho porque, por ejemplo, yo daba clases de historia. Entonces, cuando das clases de historia universal, que era una de las materias que yo daba, vos podés decirle, vaya, vamos a hablar hoy de la antigua Mesopotamia. Les explicaba, les daba una guía, ¿verdad? Como cineforo. Estas son las preguntas que vamos a contestar. Busquen tal nombre documental y véanlo. Y me cuentan, ¿verdad? Y me comparten. Una cosa que duraba 30 minutos, no tenía que ser muy largo porque la clase dura 50 minutos. Entonces, vaya, lo vieron, entonces se van con esto, que era una especie de tarea, ¿verdad? Y lo discutimos la otra clase. Ahora bien, si ya lo vieron, lo pueden volver a ver, ¿verdad? Y eso los dejabas como trabajando toda, ¿verdad? Para la siguiente clase lo podías volver a ver si se te olvidaba, para discutir en la siguiente clase que les había o qué preguntas tenían. Entonces, te digo, esta es una pedagogía, una metodología para dar una clase, para que si yo les empiezo a contar cómo es la antigua Persia, cómo era Persépolis, pues se pueden aburrir de oírme, pero si lo ven, quizás esta generación es más visual, sí. Entonces eso ayuda. Entonces yo siento que, digamos, todavía en San Miguel, no entiendo que, por ejemplo, el Colegio Marista o los colegios más, La Paz, todavía no usan la tecnología como una herramienta exacta, en clases y con ellos ahí, con el maestro. Sino que al final es como todos la herramienta. Ellos tienen acceso a la tecnología, todos los muchachos de estos colegios élite, porque tienen su celular, claro, tienen internet en su casa. Pero en el Marista lo que pasó un día fue que una muchacha manda fotos desnudas a otro compañero y se entera todo el mundo y se hace viral. Entonces, pero por eso te digo, es necesario usar la tecnología en clase y bajo la guía de un maestro que les explique cómo buscar eso. Cabal, y yo creo que también las instituciones tienen que buscar la manera de tener sus cercos de seguridad referente a la información y toda la parte de la piratería generada. Por eso. En un estudio que se ha hecho de los maestros salvadoreños, no tienes idea la gran cantidad, el porcentaje bastante alto de maestros que no saben ni siquiera manejar una computadora. Qué fuerte. Entonces, claro, eso hace de que ellos se sientan invadidos cuando les das una herramienta que no sabe y eso manejar. Te explica que en la prueba Avanzo, que es la que se hace anualmente, veas que el que tengan computadora o tablet no ha servido para mejorar. La educación tiene dos cosas que debes de atender. Una es cobertura, que eso es que haya escuelas por todos lados o que no sea difícil para vos ir a una escuela. Y la otra es calidad. Y también ahí en cobertura tiene que haber la infraestructura, que sea una escuela con, si tiene wifi, que bien, si que reúna las condiciones, instalaciones, está bien. Y la otra es la calidad. La calidad tiene que ver con la clase de maestro que tenés, tiene que ver con los contenidos, ¿verdad? Tiene que ver con qué me enseñás. Entonces, vaya, cuando yo estudiaba en la Universidad de Moscú, me entero que el mejor sistema educativo del mundo es el de Finlandia, que lo tenía a la par, ¿no? Entonces decido, como estudiante investigador de antropología, pedir un intercambio para ir a Helsinki, a Finlandia, a conocer el sistema educativo finlandés para darme cuenta cómo era. Voy y visito en agosto, de la vacación de verano, voy, intercambio, y me enseñan, como visito 2 escuelas, visito incluso una escuela de artes, que se llama la Fábrica del Cable, que está en Helsinki.
que se llama así porque ahí había una fábrica de cables y la volvieron una escuela de arte. Es muy interesante eso. Entonces vas y visito eso y te das cuenta de varias cosas. Por ejemplo, el maestro gana muy bien, 5.000 euros al mes. Y mira cómo escogen al maestro en Finlandia. Es, por ejemplo, en los grados siempre hay uno inteligente, ¿verdad? Claro. Que todos sabemos que es el más inteligente y que es al que le preguntamos. Y aunque sea gordito, bajito, feo, negrito, lo respetás porque sabes que es por inteligente. Eso se va generando a lo largo de los años en que somos condiscípulos. Pues ahí reclutan los maestros en Finlandia. Cuando ven que hay alguien inteligente, lo reclutan para que sea maestro en el futuro. Qué interesante. Entonces, fíjate bien, cuando vos vas a una colonia y te dicen, ahí vive un profesor, inmediatamente vos ya sabes que esa persona es inteligente, porque vos también fuiste alumno y sabés que aparte que debe de ser muy respetable. Es reclutado de la gente más inteligente desde que están pequeños. Qué interesante. Entonces, ese respeto lo tiene el maestro finlandés. ¿Qué otra cosa es interesante? El salario. Claro, un maestro tiene que ganar bien, ¿verdad? Porque es el que te está preparando a las futuras generaciones. Por lo tanto, tiene en sus manos el futuro del país. Ahí sí yo coincido que el salario del maestro en El Salvador es bajo, debería de mejorarse constantemente, porque un maestro tiene que ganar bien, porque una persona que tiene deudas, que tiene problemas de vivienda, que son los problemas que tienen los maestros salvadoreños cuando ves las estadísticas, muchos no tienen casa propia, muchos están endeudados, muchos no saben cómo llegar, es decir, no hay buenas vías de comunicación a sus escuelas. Entonces llegan el martes y se van el jueves, por ejemplo. Entonces, y lo otro es la capacitación. El maestro tiene que estar capaz. Lo que te planteaba de que hay muchos maestros en El Salvador que no saben manejar la laptop o las computadoras o la tecnología, tiene que ver mucho con que no se actualizan, con que son como muy reticentes a actualizarse. Entonces, al cambio. Sí, bueno, actualizarse. Fíjate que te dicen, bueno, si quieren que nos actualicemos, tiene que ser cuando hay clases, en días de semana, para no ir a clases. Pero que usted me diga que me voy a capacitar los sábados, que es mi día libre, no puedo. O los meses de vacación, vea, noviembre, diciembre, enero, vea, no sé, tampoco, porque es mi vacación. O sea, si usted quiere que yo me actualice, tiene que ser cuando hay clases. Entonces, eso tiene detenido en El Salvador la actualización y la continuidad del programa de estudio en clase. Y lo otro es la jubilación. Hay como 11,000 maestros que ya están listos para jubilarse, pero no se jubilan porque la jubilación que les va a tocar es como de $300, $400 y con eso no viven. Entonces, prefieren morir ahí, ¿verdad?, que irse a ganar nada como pensionado. Esto hace que no puedas renovar la plantilla de maestros y que haya maestros que ellos ya saben lo que tienen que hacer y que por lo tanto no les interesa, ya están cansados, ¿sabes? ¿Verdad? Un maestro, por ejemplo, el tema de los peripatéticos, que es una escuela filosófica griega, que era que se iban a caminar por la ciudad y ahí el maestro les iba explicando y ellos iban preguntando, el contacto con el medio ambiente es la muy cercanía importante y todo para esto. entender muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo de aprender haciendo? Entonces, hay muchos maestros que ya cuando ya tienen muchos años, ya llega, dice lo que va a decir, y si me quisiste entender, bueno, y si no, pues también. Entonces, eso hace que el sistema sea complicado. Yo recuerdo en bachillerato, por ejemplo, que es una anécdota que nunca debería hacerla un maestro, que también además lo que te digo de pequeño, de aprender a leer, me impresionó lo de los golpes, pero también ya en bachillerato en el colegio marista, yo fui muy malo para las matemáticas, para los números, por eso es que soy antropólogo, pero me llamó la atención, por ejemplo, que en Rusia yo era amigo de muchos físicos, que son clases de números, ¿no? Hacer problemas. Entonces ellos me decían, pero vos tenés una lógica para ser físico, qué raro que no estés estudiando física. No, estoy estudiando antropología. Pero es porque, y me dijeron, lo que pasó es que a vos las matemáticas no te enseñaron a amar, a enamorarte de las matemáticas. Entonces recuerdo que en clase el profesor de matemáticas siempre ponía un caso al principio, ¿verdad? Y todo el mundo tenía que resolverlo.
Entonces yo iba muy mal en matemáticas, pero muy, muy mal. Entonces recuerdo que me llama y me pone a mí a resolver un problema y me estuve toda la hora parado ahí porque no lo resolví, ¿no? Entonces, recuerdo que cuando terminó la hora, me dice, ¿y usted así dice que quiere ser alguien en este país? ¿Que así cree usted que va a ser alguien que no sabe absolutamente resolver un problema de matemáticas? ¿Y usted cree que va a resolver problemas del país? ¿Y usted que habla, que dice que es líder aquí en el grado y todo? Y si me pegó una humillada. Qué fuerte. Pero fíjate que a mí no me afectó. Porque yo llevaba muy buenas notas en idioma nacional, en sociales, en las materias humanísticas, y que cuando había que hacer un grupo para estas materias, todo el mundo quería estar conmigo. Entonces, yo desde joven, yo sabía que es que el problema no es que sea malo para las matemáticas, el problema es que no sirvas para nada. O sea, tenés que servir para algo, y yo tenía claro para lo que eras. Que yo servía para algo. Claro. Entonces, por eso esa humillación que él me hace frente al grado, primero, nadie de mis compañeros me hizo bulla. ¿Verdad? Porque todos... Por lo menos. Porque es que todos sabían que yo no es que era tonto, pues. Pues sí. Entonces, que eso es bien importante. Ese es el respeto con tus compañeros. Sino que no era bueno para las matemáticas. Simplemente. Entonces claro. Entonces, y el agravante era que el bachillerato, acordate, era físico-matemático. Entonces recuerdo que con el tiempo yo volví a ver a este profesor, y porque los maristas suelen hacer reuniones después, ¿no? Cuando va a pasar muchos años, 25 años después, recuerdo que le dije, al final yo le gané, le dije yo, el tiempo me dio la razón a mí, profesor. Le dije, ¿por qué? Me dijo. Y le recordé el incidente que te acabo de acordar. Qué fuerte. Y entonces, porque el bachillerato físico-matemático ya no existe, le dije yo. Yo fui física matemática. Entonces, se fija, le dije yo, no, si ya no existe, porque no era tan importante, le dije yo. Hoy hay un bachillerato general y hay bachilleratos vocacionales. ¿Por qué? Porque precisamente si solo había bachillerato físico-matemático, generaba deserción escolar, porque si yo le hubiera creído al profesor, te hubiera frustrado. Ya dejo de estudiar. Sí. Ya no voy para nada y ya no hago eso. Entonces, lo que te quiero decir que yo recuerdo eso también ya en la adolescencia, porque entendí el poder que tiene un maestro de condenar a un alumno. Entonces, cuando yo fui docente universitario, me cuidaba mucho de no humillar al estudiante, porque podía hacer lo que desertara. Yo lo que hacía cuando miraba que había alguien que era topado, porque te los encontrás, o sea, la gente que lleva materia en segunda, en tercera, lo que decía era, le preguntaba que si no podía optar por otra cosa y que no se preocupara si al final no sacaba la licenciatura, porque podía poner un negocio, o sea, es decir, que podía estudiar otra cosa menos pesada, ¿verdad? Porque yo no lo iba a pasar, ¿verdad? Pero te topás con que no tenés que humillarlo, porque el punto es que para algo debe de servir. Entonces yo creo que si sos docente, tenés un poder de influencia sobre los muchachos. Totalmente. Que o lo hundís diciéndole que es tonto, que no sirve para nada. O le das esperanza. O le decís, no se preocupe, que para algo ha de servir. Claro. Y si no le funciona la universidad, pues pongo un microbús, pongo una pupusería, una venta de pan francés, que eso le va a dar de qué vivir, la forma de... que es lo que usted va buscando. Y ya por último, si es ni eso, y es bonita o bonito, pues ponga un OnlyFans, que eso le va a dar, usted pisto en lo que quiera. Vos buscando soluciones. Claro, no es de humillarlo, de decirle eso, que eso creo yo que todavía hay muchos profesores. Nosotros pertenecemos a esa generación donde el profesor era todopoderoso. El sarcasmo estaba a la orden del día. Es decir, ¿cuál sarcasmo? La humillación directa. Sí, también. O sea, no era cuál sarcasmo. Yo me acuerdo de un profesor que nos daba 3 materias en el bachillerato. Se metían contigo, sí, con tu familia. Era personal. Era personal, sí. Lo cual no... Yo me acuerdo, nunca se me olvida, había un profesor que daba en bachillerato y daba letras, estética y administración de empresas. Y yo me acuerdo que mis 2 hermanas mayores habían tenido desempeño bueno, muy bueno en el colegio. Y me dijo, y vos sos así, porque era confianzudo, y vos sos de las Reyes. Mira a tus hermanas las notas que sacaban. Entonces, como no era tan tontita, yo le dije, mire, profesor, mire,
de la misma mano y de diferente tamaño. Gracias a Dios que eso no me... A mí el tema de la calificación no me afectó, pero cuando lo veo en retrospectivo decía yo, era turbio. O sea, eso no se hace. Ahora, existen los extremos. Yo estoy viendo ahorita una serie bien interesante. Creo que, no sé si has oído hablar de Manolo Caro, un cineasta mexicano. Se llama Serpientes y algo. Narra el desarrollo de una escuela y que es el otro extremo que se está dando en pleno siglo XXI. Y es el tema de la permisibilidad en cuanto a, sí, pero tenga cuidado, no lo maltrate, háblele bien, háblele bonito, cero, decía, y sale ¿cómo que se llama? La analogía de, es el día de no tristeza, háblele para que no sea triste. Entonces, entendemos que la educación es un compromiso bien serio y entendemos también de que es un tema de equilibrio. Sí, es decir, venimos de una situación tan de una drástica dictadura educativa. Ajá, exactamente, con nuestra generación, que hemos cometido el gran error, nuestra generación, decir, yo no voy a permitir que le pase a mi hijo lo que a mí me pasó a mí, o yo le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve. Y nos hemos ido al otro extremo, ¿verdad? Hemos creado seres de cristal, se llama, ¿no?, que se pueden quebrar con cualquier cosa. Y en otros lugares se vuelven hasta con reacciones monstruosas. Claro, que no pueden vivir sin la red, que en la red son una cosa, pero ya en persona están incomunicados, no saben cómo llevarse bien con la vida real, claro. Que la vida en la calle es difícil, es que siempre ha sido así. Y más en tercer mundo. Pues es que la vida es difícil en Alemania, en Londres, en Nueva York, en San Salvador, en San Miguel. O sea, es así, es difícil. Lo que pasa es que hay situaciones niveles de diferencia, pero hay dificultades. Claro. Entonces, y vos no vas a estar ahí siempre para ayudarle a tu hijo a resolverle los problemas, que era lo que decía, la mamá helicóptero. Okay. Un día ese helicóptero no va a estar y aquel no va a hallar o aquella no va a saber qué hacer. Y se va a frustrar. Entonces, a mí, ¿qué me queda de todo este sistema educativo en San Miguel? Me quedan, primero, mis amigos, que son los que tenía en el colegio, que son los que sí, y de esa época que son los que sigo teniendo. Los tiempos bonitos. Que eso es el compañerismo. El poder salir de la escuela y comprarse un pan, un jotoy, a la salida, que salías con hambre, el pan de la mañana de pollo, fíjate qué cosa, con una espurcola, porque en el colegio se vendía la espurcola, la embomisa, porque como los charlés estudiaban ahí, pues entonces había que comprar la bebida a los charlés. De la embomisa. Entonces sí. La embomisa, entonces eso, en la época que no había discotecas en San Miguel, y había que hacer discotecas en las casas de alguien. Era buenísimo. Y llegaba, todo el mundo era conocido. Sí. Esa misma presión también social, el miedo al que dirán de la adolescencia, de parecer, pero que tenías que serlo, no solo parecerlo, sino que serlo, que eso es la gran diferencia hoy que yo veo, que hay mucha gente que quiere parecer algo que no es. Mi generación, cuando estábamos adolescentes, es que lo parecías si lo eras. Y no había problema si no eras lo tanto que eran los otros. Y no teníamos ese conflicto porque ya sabíamos quiénes eran los ricos. Claro. Y éramos amigos de ellos. Y pues sí, tenías pisto y qué bueno. Y somos amigos y tenés pisto y me voy a tu casa. Claro. Bueno. No había como ese conflicto que veo hoy que tienen los esa estratificación. O de que lo lleva a aparentar, ¿no? Y todo eso. Entonces creo que sí es más complicado. Y ahí tiene mucho que ver los papás, para explicarles. Somos esto. El entender. Somos esto, ¿verdad? Y no hay nada de malo en esto. Está bien que digas que sos esto, pero si no lo sos, trabaja para llegarlo a ser. Pero no solamente digas soy esto y lo presumas en redes. Sí. Lo otro que me queda es, digamos, esa al igual que los judíos, que les prohibieron, por ejemplo, trabajar en la agricultura, trabajar en la educación, trabajar en el gobierno, y eso lo llevó a ellos a trabajar en la medicina, a trabajar en la banca, a trabajar en la joyería, y se volvieron buenos en eso. A mí también lo que me queda es que ese sistema educativo me motivó a esforzarme
por tener un título, por ser bueno en lo que hago, que eso cuando yo me paro frente a un micrófono en cualquier parte, ya sea en un público, ya sea dando clases, ya sea en un canal de televisión, ya sea en este podcast, sé de lo que estoy hablando. Claro. No lo sé todo, pero sé dónde ir a buscar, que creo que esa es la gran herencia que me ha dejado todo mi paso por la educación, por un sistema educativo formal. La mejor manera de salir de la pobreza es educándose. Por mi parte, rescatar, así como vos tenías el pan con pollo y la espurcola, en mi colegio eran los antojitos, las enchiladas, reunirse con las amigas. La verdad que es importante que como seres humanos el saber reconocer que el buen futuro está afincado a través de la educación. Aprovechamos este espacio para felicitar y reconocer la labor de los maestros. El reto es enfrentar los nuevos desafíos de las nuevas maneras de comunicarse, de las nuevas formas de aprender. Creo que como salvadoreños sabemos que existen déficits, pero eso no significa que sean una limitante para poder generar mejores seres para un futuro. El Salvador necesita mucha educación. Hoy, desde este espacio, nuevamente repito, nos tomamos el momento para felicitarlos y agradecerles a ustedes el tiempo que se han tomado para un viaje más a través de la 301 Ruta de Historia. Gracias por vernos y seguimos invitándolos a que nos sigan a través de Facebook, Instagram, TikTok y que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Gracias por estar en la 301 Ruta de Historia. Que estén muy bien. Hasta la próxima.